Hola, buenas tardes. Ahora vamos a presentar el consumo energético en una vivienda en 6 kilowatts con un cálculo aplicado mediante el área bajo la curva de la potencia. Bueno, nuestra definición del proyecto. Este proyecto tiene como objetivo analizar el consumo energético de una casa a partir de su potencia variable en el tiempo. Utilizaremos el cálculo integral para obtener la energía total consumida, representada como el área bajo la curva de potencia, lo que permitirá comprender la forma más precisa del gasto eléctrico y cómo influyen en los costos y en la eficiencia. Se calcula el consumo energético diario utilizando la integral de la curva de la potencia PT, donde se calcula la potencia en un tiempo determinado. La vivienda tiene un suministro máximo de 6 kW y un consumo diario real de 36,9 kW. Bueno, nuestros temas de investigación, nociones matemáticas y nuestra problemática a abordar son las siguientes. Nuestro tema de investigación es el análisis del consumo eléctrico de una vivienda de 6 kW mediante el área bajo la curva de la potencia. Nuestra problemática central se basa en que los consumos eléctricos no son reales y no son constantes, varían según la hora, los aparatos y la carga. Esto provoca aumentos inesperados en la energía consumida. El consumo presenta picos en la mañana y noche, lo que incrementa los costos. El objetivo es cuantificar el consumo real y proponer mejoras. Las nociones matemáticas que aplicaremos serán los cálculos integrales, donde veremos la integral de la potencia en un tiempo determinado, los áreas bajo la curva, las funciones en el tiempo y la interpretación de unidades, ya sea watt o kilowatt. Nuestros objetivos y preguntas de investigación. Bueno, nuestro objetivo general sería calcular la energía usando, como dijimos, la integral de la potencia en el tiempo determinado. Y nuestras preguntas serían, ¿cuáles son los intervalos de tiempo críticos donde la potencia eléctrica en PT experimenta sus mayores variaciones? Bueno, esta pregunta busca identificar dónde se concentra el consumo y el posible desperdicio energético, lo cual se visualiza en la gráfica del área bajo la curva que mostraremos en la siguiente diapositiva. La segunda pregunta sería, ¿cuál es la potencia promedio real del sistema y cómo se compara la energía consumida en los intervalos pico con el consumo base, cuantificado el impacto que tienen estos picos en la energía total calculada mediante la integral P dt? Esta pregunta conecta el cálculo integral y el área bajo la curva directamente con el análisis del gasto, ya que la energía total E es el resultado de la integral. Bueno, y basándonos en el análisis de la función, ¿qué medidas de eficiencia energética específicas se pueden proponer para aplanar la curva del consumo, reducir el desperdicio energético y optimizar el costo mensual? Los principales temas que abordaremos serán la definición de la potencia eléctrica con la integral que definimos, la relación entre la potencia y la energía, donde aquí se puede visualizar la integral que ocuparemos, integración física de una integral, gráficas de funciones reales, concepto del área bajo la curva, las unidades eléctricas y la aplicación en sistemas eléctricos residenciales. Acá está el cronograma según lo hicimos con las etapas. En la etapa 1 donde seleccionamos el sistema y la recopilación de los datos. Todo esto viéndolo a través de la curva de potencia inicial y usamos internet, mediciones y apuntes para poder llegar a todo esto. En la etapa 2 graficamos y aplicamos a la integral. Graficamos los cálculos de energía, todo esto con GeoGebra y lo almacenamos en Excel. La interpretación de los resultados, análisis de consumo, donde vemos la bibliografía y la nota de donde sacamos la información. Y luego en la semana 4 elaboramos el PPT para realizar la presentación. Los consumos eléctricos reales no son constantes. La potencia varía significativamente a lo largo del tiempo, influenciada por la hora del día, la cantidad y tipo de aparatos en uso. En este caso, se nota la variación de la potencia en un uso de horno y secadoras. Estas variaciones provocan aumentos inesperados de la energía consumida. Para analizar este comportamiento, modelamos el consumo con una función potencial en el tiempo de Pt. Pt es la potencia instantánea del sistema en el tiempo. Esta función nos permite visualizar los picos de consumo y los momentos valles. Acá hicimos dos gráficas, una en GeoGebra y otra en Excel, como se pueden apreciar. En GeoGebra representamos la curva
PT utilizando los datos de potencia registrados durante el día, y en el del Excel representamos una gráfica utilizando los datos de la potencia registrados durante el día. Información recopilada y fundamentos teóricos. ¿Cuál es el consumo total de la energía utilizada en la integral PT? La potencia eléctrica PT varía continuamente durante el día dependiendo del uso de los artefactos. La energía eléctrica consumida corresponde al área bajo la curva potencial, lo que se expresa mediante esta integral. Esta es la fórmula de nuestra integral. Y con nuestros datos, el 0,5 representa el pico de uso, el -4 representa la tendencia y el 9 representa el consumo base. Nosotros acá realizamos la integral y después se comparan los binomios, que sean los polinomios de término a término, dándonos como resultado 29,33 kW. Respuestas a las preguntas. ¿Cuáles son los intervalos de tiempo críticos donde la potencia PT experimenta sus mayores variaciones? Nuestros intervalos son entre las horas de las 6 y las 22 horas. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la potencia promedio real del sistema y cómo se compara la energía consumida en los intervalos pico con el consumo base, cuantificado el impacto que tiene estos picos en la energía total calculada mediante la integral PT? Para esto vamos a hacer nuestra potencia promedio real. Esto es el promedio real de la potencia instantánea a lo largo del tiempo t. En una vivienda con una potencia con 36 kilos, la potencia promedio suele ser mucho menor. Ejemplo, 1,5 kW. Comparación entre la energía pico y energía base. La energía total Comparación entre energías pico y la energía base. Las energías picos son consumidas cuando la potencia alcanza los valores altos. En nuestro ejemplo, entre las 6 y las 22. Se calcula integrando solo ese intervalo. Y la energía base es el consumo continuo y su consumo base constante. Eso significa que la energía base va a ser igual a la potencia base multiplicada por la cantidad de horas. Ejemplo, 24 horas. Y en nuestra comparación, la proporción entre la energía pico y la energía total muestra cuánto influye el uso intensivo concentrado. Y también incluso pocas horas de picos pueden representar una parte grande de la energía diaria. Impacto de los picos. En algunas tarifas existen penalizaciones por demandas máximas si superan ciertos límites. Un factor de carga bajo indica que se producen picos muy altos aunque el consumo total no sea grande, lo que se considera un poco eficiencia en la instalación. Nuestras fuentes que utilizamos fueron este libro llamado Cálculos de variables variadas, también el manual SEC de eficiencia energética, documentos del Ministerio de Energía y herramientas digitales tales como Excel y GeoGebra. Desarrollo, revisión de ideas y productos. Revisión de retroalimentaciones recibidas. Mejoramos la claridad de la explicación en la relación de la potencia y energía. Incluimos gráficos comparativos y ejemplos numéricos en la presentación, profundizando en la interpretación física de las integrales. Añadimos una simulación en GeoGebra que muestra el área abajo de la curva real. Justificamos la elección de intervalos críticos. Incorporamos datos horarios del consumo real para validar los picos entre las 6 de la tarde y las 22 horas de la noche. Cambios realizados en el producto. Integración de una simulación interactiva en GeoGebra para visualizar PT en el área bajo de la curva. Adiciones de una tabla comparativa de consumos en intervalos picos versus base. Mejorar en la estructura visual la presentación para facilitar la comprensión. Presentación del producto. Producto final. Simulación de interactividad del consumo energético en una vivienda de 6 kW. Herramientas utilizadas fueron GeoGebra, Excel y PowerPoint. La gráfica
interactiva de PT como deslizadores para ajustar el consumo por horas, calculamos automáticos del área abajo de la curva de la energía consumida. Comparamos visual entre consumo real y consumo ideal de la curva planteada. Objetivo del prototipo: permitir al usuario experimentar cómo los cambios del uso electrodomésticos afectan en el consumo total. Resultados obtenidos y conclusiones. Los resultados obtenidos fueron una energía total consumida de 36.29 kWh al día, intervalos críticos entre las 6 de la tarde y las 22 horas pico de consumo, potencias promedio real que fueron como 4.53 kW, impacto de los picos, los intervalos picos representan el 48% del consumo total diario. Conclusiones. El cálculo integral permite cuantificar con precisión el consumo energético variable. Los picos de consumo concentrados en horarios específicos elevan significativamente el costo eléctrico. Medidas como el desplazamiento de descargas, por ejemplo, usar la lavadora en horarios bajos, puede reducir el consumo en intervalos picos hasta un 30%. La simulación desarrollada es una herramienta útil para la concientización y planificación del uso de eficiencia de la energía. Área de impacto TFI. Relacionado con el plan de estudio, cálculo integral, aplicación directa de integrales definidas en el área abajo de la curva. Conceptos de potencia, energía y unidad eléctrica. Uso de software como GeoGebra, Excel para modelados y simulación. Análisis de eficiencia energética y reducción de impacto ambiental fueron las cuales utilizamos para este proyecto. El impacto transversal, matemáticas aplicadas, moderación de fenómenos reales, educación ciudadana, concientización sobre consumos responsables, innovación de tecnologías, desarrollar el prototipo imperativo. Referencias bibliográficas. Manual CEP de Eficiencia Energética de Viviendas, Ministerio de Energía de Chile, GeoGebra y Excel, que utilizamos como herramientas de modelación, de modelado y gráficos, reglamentos de instalaciones del consumo, que serían las normativas RIC, Agencia de Sostenibilidad Energética, la INE, que sería Instituto Nacional de Estadística. Fueron de las partes en donde nos guiamos y sacamos información para este proyecto. Como pueden ver, ahí están las fuentes en líneas de las cuales también nos guiamos, que son mayormente parte de lo que entrega el gobierno de Chile y las intendencias correspondientes.